La Biblia no es solo un libro. Es toda una biblioteca que reúne leyes, profecías, poesía y una gran colección de historias fascinantes. Desde Adán y Eva y su expulsión del paraíso, Moisés cruzando el Mar Rojo, guiando al pueblo hebreo a la libertad. La lucha desigual de David contra el gigante Goliat. O la tentación de Jesús en el desierto de Judea. La Biblia nos guía a través de siglos hasta llegar a Jesucristo, el Mesías para los cristianos, en quien se cumplen todas las antiguas profecías. Es un libro fundamental en dos de las religiones monoteístas más importantes del mundo. Es el libro sagrado del judaísmo, lo que sería el Antiguo Testamento, y del cristianismo, que añade el Nuevo Testamento, es decir, la vida de Jesús. Hoy exploraremos la Biblia y sus historias, algunas deslumbrantes y otras inquietantes, pero todas con la capacidad de asombrar. Uno. Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansa. Este relato se encuentra en los 2 primeros capítulos del Génesis. Allí se dice que Dios creó al mundo de la nada. Solo Él llenaba el infinito vacío. El primer día, Dios dijo: «Hágase la luz». Se disipó la oscuridad y comenzó a ordenarse el caos cósmico. En el Génesis se dice que Dios vio que la luz era buena y la separó de la oscuridad. A la primera la llamó día y a la segunda noche. El día 2 inventó el firmamento, al que nombró cielo. Era un espacio inmenso y etéreo que separaba la atmósfera del agua. El tercer día separó las aguas y apareció la tierra firme. A este conjunto de tierra seca o continentes los llamó tierra, y a las aguas mares. También creó la vegetación, todos los árboles y plantas que hay sobre la superficie, con semillas que les permitirían reproducirse y regenerarse a través de sus frutos. El cuarto día creó los astros, los cuerpos celestes, el sol y la luna. Esparció las estrellas por todo el firmamento.
El quinto pobló el planeta con todo tipo de seres vivos. En los mares surgieron los peces, desde los más pequeños hasta los gigantes, como las ballenas. En los aires volaron todas las aves. Dios bendijo a todos estos animales y les ordenó que se multiplicaran. El sexto día se dedicó a la creación de todas las criaturas terrestres, salvajes y domésticas. Todos estos animales, según su especie, poblaron montañas, valles y bosques. Luego dijo Dios: crearemos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Tomó barro y le insufló su aliento, y así fue creado el hombre, a quien llamó Adán. Después dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, cuando Adán dormía, le sacó una costilla y con ella creó a la mujer, a quien llamó Eva. A ambos los puso en el jardín del Edén y les instó a reproducirse. También les dijo que serían los dueños de todo lo que allí crecía y que tenían permiso para sembrar. Podían hacer lo que quisiesen, excepto comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios vio todo y le gustó, y decidió descansar el séptimo día. Bendijo el día de descanso y lo santificó. De aquí surgió la costumbre religiosa de dedicar un día de la semana a Dios y al descanso. Entre los judíos es el sábado o sabbat, cuando deben desconectarse de todo. Entre los cristianos es el domingo, Dominus Dei, Día del Señor. De esta manera se cuenta en la Biblia cómo Dios en 6 días hizo la tierra, las aguas, los cielos, las estrellas y todos los animales, y al hombre y a la mujer. (2) La expulsión del Edén y el pecado original. Adán y Eva son, con certeza, dos de los personajes más conocidos de la Biblia. Su historia se enlaza con la creación del mundo, ya que Dios los creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que, además de su cuerpo físico, tenían espíritu, insuflado por el aliento divino. Todo era perfecto en el paraíso. Dios les había dicho que eran dueños de plantas y animales y que podían comer de cuanto había. Podían hacerlo de todos los árboles excepto de uno: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio instrucciones específicas. Si comían de él, morirían.
Así, la armonía reinaba en el paraíso y todo fluía según los mandatos divinos. Hasta que la serpiente, que era, según el Génesis, el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, entró en escena. Insidiosamente se le acercó a Eva y comenzó a decirle que en realidad no iban a morir si comían del fruto prohibido. Lo que pasaría es que se les abrirían los ojos o el entendimiento y conocerían todas las cosas. En otras palabras, serían como Dios. Y esa era la verdadera razón de la prohibición divina. A Eva le convenció el argumento de la serpiente, porque vio que en realidad el fruto era apetecible y una buena forma de adquirir sabiduría. Y comió. Como le gustó, se lo dio también a Adán. Pero las cosas cambiaron drásticamente. Cuando Dios los llamó, se escondieron por la vergüenza y la culpa. La inocencia había desaparecido. Se dieron cuenta de las cosas, de lo que habían hecho y de su propia desnudez. Dios le preguntó a Adán qué había sucedido, y éste le echó la culpa a Eva. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Según el Génesis, Dios dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal», y los maldijo. La condena a Adán fue: «Con el sudor de tu frente cosecharás y comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás». A Eva sus palabras fueron: «Parirás a tus hijos con dolor, y estarás sujeta a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti». A la serpiente la condenó a arrastrarse por el suelo para siempre. Por supuesto, fueron expulsados del paraíso y destinados a sufrir la enfermedad, el dolor, la vejez y la muerte. De allí surgió el pecado original, de esa primera desobediencia humana que significó el exilio de la gracia divina. Este pecado ancestral es transmitido a toda la humanidad, que proviene de Adán y Eva, y que ya no puede gozar de la justicia y la santidad. Para el cristianismo, la única forma de borrar el pecado original es mediante el bautismo y la creencia en Jesús. Esta historia puede interpretarse como el nacimiento del libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elegir el camino deseado, pero también de asumir las consecuencias de las decisiones tomadas. También se puede ver en Adán y Eva el símbolo del crecimiento humano y del ansia de conocimiento. ¡3! Caín y Abel, el asesinato entre hermanos.
La historia de Caín y Abel puede verse como el conflicto entre hermanos, los celos fraternales y los problemas de la sociedad primitiva. También puede verse como el conflicto inicial entre los primeros agricultores y los nómadas pastores, dos formas de vida radicalmente distintas. La narración aparece en el Génesis y habla de los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva luego de ser expulsados del Edén. Caín era el mayor y se dedicó al cultivo de la tierra. Abel, el menor, era pastor y cuidaba los rebaños. Cuando les tocó hacer sacrificios a Dios para mostrar su agradecimiento y amor, Caín ofreció los frutos de la tierra, aunque presentó lo que sobró de sus cosechas. Abel, por su parte, ofreció las primeras crías de sus rebaños. A los ojos de Dios, el sacrificio de Abel fue muy agradable, a diferencia del de Caín, que no le gustó para nada. Que Dios aceptase con beneplácito la ofrenda de su hermano y rechazara la suya, desató en Caín unos celos terribles. Por la ira de Caín y su visible descontento, Dios intervino directamente y le advirtió que sus emociones podrían tener consecuencias graves. Pero Caín ignoró la advertencia divina. Ciego de ira y celos, fue con su hermano al campo, lejos, y allí le mató. Este es el primer asesinato que aparece en la Biblia y marca un momento trágicamente significativo. Pues no es un simple homicidio, es el crimen de un hombre contra su hermano. Cuando regresó, Dios le preguntó a Caín por Abel, y Caín respondió con una frase muy recordada: ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Lo que revela la intención de Caín de negar el crimen, su responsabilidad y el lazo filial que los unía. Pero Dios sabía lo que había pasado y por eso maldijo a Caín, condenándolo a vagar eternamente por la tierra, sin que ésta le diese sus frutos. Es el exilio perpetuo. Pero también le impuso una marca, por la que cualquier persona debería reconocerlo a él o a sus descendientes. Y quien osara matar a Caín o a su prole, hijos, nietos, bisnietos, etc., desataría la ira de Dios. Esto lo hizo como muestra de la infinita misericordia divina, tan diferente de las pasiones humanas. Esta historia ha tenido innumerables interpretaciones a lo largo del tiempo y ha sido plasmada en obras de arte, novelas, poemas, reflexiones filosóficas, películas y canciones. ¡4! El diluvio universal y el arca de Noé. El diluvio universal es uno de los relatos más repetidos en las civilizaciones y culturas antiguas alrededor del mundo. Mesopotamia, China, Grecia, India, en América, en las culturas chibcha, mapuche, maya, azteca, inca, guaraní, taína y en el Chad, África, en la cultura Musaye.
En todas ellas se narra una gran inundación mundial que hizo desaparecer ciudades y gentes. Por eso, los investigadores creen que esta historia tiene una base real. Según el Génesis, la humanidad estaba sumida en la maldad. La corrupción, la violencia y la sexualidad sin control reinaban en la tierra. Dios se sentía muy triste por el comportamiento humano y también ofendido. Así que decidió enviar una gran inundación que eliminaría a todos los pecadores. De todos los hombres, Dios escogió al patriarca Noé por su rectitud y por su fe. Le ordenó construir un arca donde llevaría a su familia. Le indicó con precisión las instrucciones para fabricar el arca, que debería ser de madera de ciprés. Las medidas eran 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En metros, el arca tendría 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de alto. La recubriría con brea, por dentro y por fuera, para hacerla impermeable. Tendría 3 pisos, un tragaluz y una puerta lateral. Noé y su familia comenzaron la construcción de la nave. Los demás se burlaban de ellos, pero no les importó, pues tenían fe en Dios. No se dice cuánto tiempo estuvieron construyendo la embarcación. Cuando terminaron, tuvieron que buscar y guardar animales, 7 parejas de las especies puras como los rumiantes y una de las impuras como los cerdos. Con suficiente comida almacenada para todos. Entonces Dios le dijo que en 7 días comenzaría a llover. Y así fue. Se metieron todos al arca y llovió durante 40 días seguidos. Las aguas comenzaron a subir y cubrieron todo, hasta las montañas más altas, pero Noé y su familia y todos los animales quedaron a salvo. Se ahogaron en el agua el resto de los animales y toda la humanidad. El arca quedó a la deriva, flotando durante 150 días. Hasta que al fin la lluvia comenzó a debilitarse y dejó finalmente de llover. El arca quedó sobre la cima del monte Ararat. Esperó Noé 40 días más para que el agua disminuyera. Abrió el tragaluz y envió primero un cuervo que iba y venía para saber si las aguas habían retrocedido. A los 7 días envió una paloma, pero volvió rápidamente. Esperó otros 7 días y volvió a enviarla, y esta vez trajo en su pico una ramita de olivo. Así supo que las aguas habían menguado. A los 7 días más volvió a soltar a la paloma y ya no volvió. Cuando pudieron abandonar el arca, se encontraron con otro mundo, limpio, perfecto, listo para comenzar de nuevo. En agradecimiento, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios.
Y Dios, en respuesta, hizo un pacto solemne con Noé. Prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. La señal de ese pacto es el arco iris, que aparece en el cielo cuando llueve. ¡5! La Torre de Babel. El relato de la Torre de Babel es uno de los más simbólicos que aparecen en la Biblia. Se incluye en el Génesis. Su significado apunta a la ambición humana y su empeño en desafiar las leyes divinas. La humanidad había sufrido un cataclismo de enormes proporciones, el diluvio. Se enfrentó a una casi total extinción. Los pocos sobrevivientes mantenían en la memoria colectiva el recuerdo de aquella tragedia. Eran los descendientes de Noé que comenzaron a multiplicarse. En aquel tiempo, todos ellos hablaban una misma lengua y se comprendían unos a otros sin problemas. Entonces, decidieron construir una ciudad y en su centro una enorme torre que llegara al cielo, para protegerse en caso de que volviese a suceder una calamidad parecida al diluvio. Teniendo en cuenta que se habían desplazado hacia la llanura de Senar, entre los ríos Tigris y Éufrates, era lógico que quisieran protegerse de posibles inundaciones. Así, se dijeron entre ellos que debían poner manos a la obra. Hicieron ladrillos de adobe. Unos los secaban al sol y otros los cocían en hornos y los esmaltaban de azul. Comenzaron la construcción. El núcleo de la torre era de ladrillos secos, recubiertos de ladrillos esmaltados azules para imitar el color del cielo. Edificaron varios pisos. En los textos se comenta que tenía hasta 7, y según el historiador griego Heródoto, la torre tenía una altura de 90 metros. Según el Génesis, Dios pensaba que el hecho de que todas las personas hablaran el mismo idioma era nefasto. Significaba que no habría obstáculos para que la humanidad lograse lo que se propusiese, ya que las personas siempre se entenderían. Bajó a la ciudad en construcción y vio la torre. Era un reflejo de la cooperación humana y la ingeniería de la época. Podría decirse que el verdadero objetivo de la torre era mantener unida a la humanidad sin que interviniese ninguna voluntad divina. Como un intento de establecer una identidad meramente humana, tal acto de arrogancia no fue agradable a los ojos de Dios. Entonces decidió que cada individuo empezara a hablar una lengua distinta. Desde ese momento les fue imposible volver a comprenderse entre ellos. El Génesis dice: por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. Babel, para los hebreos, era la ciudad de Babilonia, pero también es un vocablo que deriva del verbo hebreo balbal, que quiere decir confundir. De pronto, ya no fue posible entenderse.
por lo que las personas se dispersaron, abandonando la Torre de Babel sin poderla terminar. Esta es la forma en que el Antiguo Testamento explica por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo. ¡6! Abraham, padre de muchas naciones. Abraham, originalmente Abram, es el primer patriarca de la tradición judaica y de quien nacen las principales religiones monoteístas. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Son llamadas religiones abrahámicas y que su origen reside en él. Por eso, su figura es fundamental para entender el monoteísmo. Le llaman también Padre de la Fe, por las características de su relación con Dios. Su historia se relata en el Génesis. Era nativo de Ur, una gran ciudad del sur de Mesopotamia, en la actual Irak. Un día, Dios se le apareció y le dijo que dejara a su padre y a su tierra, y se marchara a Canaán, donde sería el padre de una gran nación. Esta aparición cambió la vida de Abraham, claro está, pero también el curso de la historia religiosa mundial. Abraham obedeció, dando muestras de una fe inquebrantable, pues sin saber a dónde iba y a qué iba a encontrar, hizo lo que Dios le había pedido. Teniendo en cuenta que él y su mujer, Sara, no tenían hijos y que ya eran bastante mayores, la obediencia de Abraham fue mucho más notable. De esta forma, animado por la promesa divina, el patriarca marchó con su esposa y su sobrino Lot a tierras de Canaán. En el trayecto, enfrentó hostilidades y numerosos desafíos, hambrunas y conflictos con otros pueblos, pero también tuvo encuentros con Dios que reafirmaban su fe. Dios le cambió el nombre de Abram, que significa exaltado padre, a Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. A pesar de lo que le había dicho Dios, Sara no quedaba encinta. Por eso, ella le ofreció a Agar, su sierva, como se acostumbraba en la época. Con Agar tuvo a Ismael, que sería el padre de los ismaelitas, es decir, de los árabes. Pero él no era el hijo de la promesa de Dios. Tiempo después, aquella promesa se cumpliría de forma milagrosa, pues Sara, a la avanzada edad de 90 años, pudo engendrar a Isaac. Isaac fue el hijo de quien provendría el pueblo judío, y por quien Abraham sería llamado padre de muchas naciones, pues su descendencia se contó como las estrellas en el cielo. De Isaac nacería Jacob, que tuvo 12 hijos y que fundaría las 12 tribus de Israel, porque Dios se le apareció en sueños a Jacob y le dijo que en adelante su nombre sería Israel.
En el judaísmo, Abraham se llama Abraham Avinu, que significa nuestro padre Abraham, es decir, el padre biológico de los judíos, el primer judío. En el cristianismo, es el padre espiritual de todos los creyentes, judíos o no. En el islamismo, es el eslabón imprescindible entre Adán y Mahoma. La llamada a Abraham y la promesa de ser padre de multitudes residía en la reciprocidad de adoración exclusiva por parte de sus descendientes. La marca física y externa de aquel pacto era la circuncisión. ¡7! La destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son sinónimos de corrupción, maldad y pecado. Así, por lo menos aparece en el Génesis. Ambas ciudades estaban ubicadas cerca del Mar Muerto. Este relato describe la destrucción de dos lugares considerados por Dios llenos de iniquidad. En la antigüedad bíblica, estas dos ciudades eran conocidas por la crueldad y la poca hospitalidad con la que trataban a los forasteros. La tradición rabínica dice que los habitantes estaban demasiado apegados a la riqueza, y esto se interpretaba como falta de compasión. Por todo esto y por sus grandes pecados, Dios avisó a Abraham que las destruiría, pero como allí vivía Lot, su sobrino, con toda su familia, Abraham rogó a Dios que no lo hiciera. Dios le dijo que si al menos conseguía 10 hombres justos allí, no las destruiría. Pero ni Abraham ni los ángeles pudieron encontrarlos. Así que Dios envió a 2 ángeles a la casa de Lot para avisarle que debía salir enseguida. Estos ángeles se disfrazaron de forasteros. Lot, mostrando una gran hospitalidad y respeto, los invitó a pasar la noche y les dio de cenar, pues no era seguro para ellos que pasaran la noche en la plaza. Haciendo alarde de sus malas maneras, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot exigiéndole que entregara a los forasteros. Los hombres iban a abusar de los ángeles, sin saber que eran ángeles. Esto demuestra que aquellos habitantes no demostraban hospitalidad ni trataban bien a los extranjeros. Lot, desesperado por proteger a sus huéspedes, les rogó que se calmaran e incluso ofreció a sus 2 hijas vírgenes en compensación. Pero los ángeles, al ver que era inútil cualquier negociación con los hombres de Sodoma, intervinieron para proteger a Lot y a su familia. Con permiso de Dios, cegaron a aquellos hombres e impidieron que rompieran la puerta de la casa. Luego le dijeron a Lot que debía huir enseguida, pues las ciudades serían destruidas inmediatamente. Les dijeron que debían salir de la ciudad, sin mirar atrás. Al amanecer, Lot y su familia llegaron a un sitio llamado Zoar. Pese a las advertencias de los ángeles, la mujer de Lot miró hacia Sodoma e instantáneamente se convirtió en estatua de sal.
En Sodoma y Gomorra caían columnas de fuego y de azufre. La destrucción de ambas ciudades fue completa. Todo quedó arrasado, y aquel sitio se convirtió en un lugar de desolación. ¡8! El sacrificio de Isaac. Esta es la historia que puso verdaderamente a prueba la fe de Abraham. Isaac fue hijo de Abraham y Sara, concebido en la vejez de ambos y depositario de la promesa de Dios. La promesa era que Abraham sería el padre de multitudes. Antiguamente era habitual que la gente ofreciera a sus dioses un sacrificio que comúnmente era un animal. Entre los hebreos ofrecían un cordero a Dios, pero Yahvé decidió poner a prueba la fe de Abraham y no sería algo fácil. Le ordenó que llevase a su hijo a un monte en la región de Moriah y lo ofreciese en holocausto. Pese a lo difícil del pedido, Abraham accedió. Fueron los dos juntos, padre e hijo, con la leña y el fuego. Mientras caminaban, Isaac, que desconocía las intenciones de Abraham y la petición divina, le preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham le respondió que Dios lo proveería en su debido momento. Llegado al lugar, Abraham ató a su hijo en la piedra del altar, donde había dispuesto la leña, y tomó el cuchillo para inmolar a Isaac. Justo en ese momento, una potente voz lo detuvo. Era el mensajero de Dios que gritó: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo». Esta prueba demostró la fe y la obediencia de Abraham, tan fuerte que incluso habría inmolado a su propio hijo sin dudarlo un instante. En el Islam se cuenta la misma historia, aunque cambiando el protagonista. No es Isaac, sino Ismael. En el cristianismo, esta escena es la prefiguración de Cristo, que sería entregado por Dios Padre y será el Cordero de Dios. Esta historia ha sido interpretada de muchas formas y también plasmada en el arte cristiano, donde la escena se repite frecuentemente. ¡9! Isaac engañado por su hijo Jacob. Jacob y Esaú eran hijos mellizos de Isaac. Este episodio, muy representado en el arte, se narra en el Génesis. Está lleno de intrigas, traiciones, exilios y desencanto, que ilustra la naturaleza humana y las relaciones fraternales cuando se interpone la ambición. Esaú fue quien primero nació, y por derecho le tocaba la primogenitura, es decir, la sucesión y herencia de su padre. Esaú era un avezado cazador y el favorito de Isaac. Jacob era más bien reflexivo y tranquilo, y era el favorito de su madre Rebeca. Ya en la avanzada vejez de Isaac,
Jacob le engañó, ayudado por su madre. Isaac no solo era muy viejo, también estaba casi ciego. Sentía que ya se acercaba su hora. Por eso mandó a llamar a su primogénito, Esaú, para darle la bendición según las costumbres de la época. Esta bendición implicaba responsabilidades, pero también privilegios especiales, incluyendo el liderazgo familiar y una doble porción de la herencia paterna. Con la intención de bendecir a Esaú después de comer, Isaac le pidió que fuera al campo a cazar y luego preparara su plato preferido. Rebeca había escuchado la conversación entre padre e hijo, pero conocedora de las profecías sobre sus hijos, decidió intervenir. Aquellas profecías señalaban que el hijo menor gobernaría sobre el mayor. Rebeca, sin dudarlo, intrigó para que fuera Jacob quien recibiera la bendición y la primogenitura. La madre le explicó que debía hacerse pasar por Esaú para obtener la bendición paternal. Al principio, Jacob dudó, especialmente por las consecuencias que podría tener su acto y la maldición que seguro le acarrearía engañar a su padre. Pero Rebeca insistió y preparó un guiso igual al que Esaú habría preparado. Vistió a Jacob con las ropas de su hijo mayor y le cubrió las manos y el cuello con pieles de cabra para simular la piel velluda del hermano. Así disfrazado, Jacob entró a la tienda de su padre, presentándose como Esaú. Isaac, que en un primer momento dudó por la voz de Jacob, cayó en el engaño. Al palpar las pieles y por el olor de las ropas de Esaú, creyó plenamente que era con su primogénito con quien hablaba. Después de comer, como era costumbre, Isaac bendijo a Jacob dándole la supremacía sobre el resto de sus hermanos. Prometió también que su descendencia tendrá las riquezas de la tierra y que gozará del favor de Dios y el apoyo de las naciones. En eso, Esaú llegó y preparó su guiso. Al descubrir el engaño de Jacob, Isaac no pudo rectificar, pues reconoció que la bendición ya había sido otorgada. Confirmó a Jacob como primogénito y a Esaú le dio una bendición inferior. El hermano, amargamente rabioso, juró matar a Jacob, por lo que éste tuvo que huir y vivir exiliado durante mucho tiempo. Jacob se casaría con Lía y con Raquel, dos hermanas, aunque era a Raquel a quien amaba. Con ellas y 2 criadas de cada una tendría 12 hijos, las futuras tribus de Israel. José es vendido por sus hermanos. José fue un importante patriarca hebreo. Fue hijo de Jacob y Raquel. Su historia se cuenta en el Génesis. Raquel fue la esposa amada de Jacob, por quien tuvo que trabajar 14 años antes de que el padre accediera a dársela como mujer. Ella solo tuvo 2 hijos, José y Benjamín, los menores.
José también fue el hijo preferido de su padre, y por eso suscitó la envidia de sus hermanos. Un día, Jacob le regaló a José una túnica multicolor, símbolo de su preferencia y afecto, y signo de que le quería como su sucesor. Este regalo no pasó desapercibido y llenó de resentimiento a los hermanos mayores. Pero es que José era especial. Tenía sueños proféticos. Por ejemplo, veía que su familia se inclinaba ante él. Cuando contó sus sueños, los hermanos no se lo tomaron muy bien. Sin duda, ahondaba la rabia y la envidia que sentían por él, y buscaron la ocasión para vengarse. Un día, los hermanos llevaron sus rebaños a un lugar muy lejano a pastar. Jacob entonces envió a José a buscarlos y verificar que estuvieran bien. Al verlo de lejos, tramaron su muerte, pero Rubén, el mayor de todos, intervino y sugirió que, en vez de matarlo, mejor era arrojarlo a un pozo vacío en el desierto. Su intención era rescatarlo y llevarlo de vuelta a su padre. En efecto, cuando José llegó, le quitaron su túnica y lo arrojaron al pozo. Mientras debatían la siguiente acción, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas. Judá propuso venderlo como esclavo en lugar de dejarlo en el pozo. La propuesta fue aceptada por todos y vendieron a José por 20 piezas de plata. De esta forma, a José lo llevaron los mercaderes a Egipto. Los hermanos intentaron encubrir el crimen. Mancharon su túnica con sangre de cabra y así se lo llevaron a su padre. Jacob, engañado por sus hijos, sintió un profundísimo dolor, creyendo que su preferido había muerto, y lloró amargamente. José en Egipto. José fue el cuarto patriarca hebreo, hijo predilecto de Jacob. El relato aparece en el Génesis, cuando sus hermanos le vendieron como esclavo porque le tenían una gran envidia. Cuando llegó a Egipto, le compró un funcionario egipcio de alto rango, llamado Putifar. Gracias a su inteligencia y su buena disposición, su amo le encargó la administración de su casa. Bajo su gestión, los caudales de Putifar aumentaron. Pero la esposa quiso seducirlo. Al negarse José, ella, despechada, le acusó falsamente de querer aprovecharse de ella. Putifar, al escuchar las mentiras, se sintió traicionado e hizo encarcelar a José. En prisión, se encontró con el copero y el panadero del faraón, que eran prisioneros y habían tenido unos sueños misteriosos. Por sus habilidades de interpretación, José les pidió que se los contasen. El copero soñó que exprimía 3 racimos de uvas en la copa del faraón.
La interpretación de José fue que en 3 días el copero sería perdonado. Por eso le rogó que le hablase bien de él al faraón. El sueño del panadero fue que las aves se comían el pan de 3 canastas. La interpretación fue que en 3 días se moriría y que la rapiña se comería su carne. Todo se cumplió según lo profetizado por José, y el copero se olvidó de él. Pero al cabo de 2 años, el faraón tuvo un sueño que lo perturbó. Soñó que del Nilo subían 7 vacas gordas y pastaban en la orilla, pero luego 7 vacas flacas se comían a las primeras sin engordar. Se despertó angustiado y volvió a dormirse, y soñó que de una caña de trigo brotaban 7 espigas llenas de grano, y luego otras 7, quemadas y vacías, que devoraron a las llenas. Ninguno de los magos, adivinos y sabios de la corte supo qué podían significar aquellos sueños. En ese momento, el copero recordó a José y le comentó al faraón que había alguien en la cárcel que podría interpretar lo que había soñado. Así, el faraón mandó a buscar a José. Después de escuchar atentamente, el hebreo explicó que era un solo sueño. Las 7 vacas gordas significaban 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, y sugirió guardar los excedentes de los años de abundancia para cuando llegase el tiempo de escasez. Impresionado, el faraón lo nombró a él como su segundo para administrar las riquezas de Egipto. José reunió la 1/5 parte de todas las cosechas durante los años de abundancia y guardó los granos. De este modo, en Egipto nadie pereció de hambre. Y no solo tuvo para autoabastecerse, sino que también pudo vender grano a los reinos vecinos. Salvó al imperio de la catástrofe. Sin embargo, la hambruna golpeó las tierras de Canaán. Enterados de que en Egipto podrían comprar trigo, Jacob envió a sus 10 hijos mayores, quedándose él con Benjamín. Así llegaron ante José, pero no le reconocieron porque estaba muy cambiado y porque vestía como egipcio. Pero José sí los reconoció. Después de una cantidad de pruebas, los perdonó y mandó llamar a su padre, quien dio gracias a Dios por permitirle ver renacer a su hijo predilecto. De esta manera, el faraón otorgó al pueblo judío la tierra de Gosén, en el Bajo Egipto, donde los hebreos siguieron pastoreando cabras y ovejas. (12) Moisés lidera el éxodo judío cruzando el Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es una de las historias más impresionantes de la Biblia, que aparece en el libro llamado Éxodo.
Los judíos llegaron a Egipto de la mano de José. El faraón de entonces les entregó la tierra de Gosén para que se establecieran allí. En agradecimiento por el servicio invalorable de José al salvar a Egipto de la hambruna. Siglos después, los israelitas habían experimentado un gran crecimiento de su población. Por temor a que se convirtieran en una amenaza, porque eran muchos, los distintos faraones los forzaron a trabajar en la construcción de sus magníficas pirámides. En este contexto surgió una figura imponente, Moisés, que había sido abandonado en una cesta en el río Nilo y criado por una princesa egipcia. Creció en las costumbres egipcias, pero ya hombre, tuvo en el desierto una experiencia que cambiaría el rumbo de la historia. En el desierto estuvo 40 días y sus noches. Dios se le apareció en forma de una zarza ardiente, encomendándole la importante misión de liberar al pueblo judío y de guiarlo a la tierra prometida. Ese lugar era Canaán. Con nada más que su fe en Yahvé, reunió a los ancianos y les propuso celebrar una fiesta en el desierto en honor a Dios. Pero el faraón se negó a permitirle salir. Según el Éxodo, Dios maldijo a los egipcios por eso. El castigo fue lo que se conoce como las 10 plagas de Egipto. Estas plagas fueron calamidades terribles. Por ejemplo, el Nilo se transformó en sangre y no había agua potable para beber. Otra fue que una nube de langostas consumió los cultivos, dejando a la gente sin comida. La última plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios. Ante estos desastres, el faraón accedió por fin a dejarles ir, y los israelitas salieron de Egipto. Comenzaron su larga travesía, entusiasmados porque ya eran libres. Pero no pasó mucho tiempo para que el faraón cambiase de idea. Con sus carros de batalla y su poderoso ejército, los egipcios fueron tras ellos. Pero Dios los protegió de día y de noche. De día, una columna de nubes les hacía virtualmente invisibles, y de noche, una columna de fuego impedía acercárseles. Sin embargo, ya a orillas del Mar Rojo se vieron sin salida. Frente a ellos se extendían las aguas intransitables y a sus espaldas tenían a los egipcios. Estaban atrapados, aterrorizados. Pero la fe de Moisés era enorme. Levantó su vara y, orando a Dios, tocó el mar con ella. Esa noche, del este sopló un viento muy fuerte, y con él las aguas empezaron a separarse hasta formar un corredor en medio del mar. Gozosos, todos los israelitas, hombres, mujeres y niños, junto a sus animales, se aventuraron por ese corredor. Con grandes columnas de agua a los lados, lograron cruzar el mar, y los egipcios fueron tras ellos.
Pero las aguas comenzaron a unirse de nuevo, porque Moisés, inspirado por Dios, volvió a tocar el agua, y el viento amainó. Así todos los soldados egipcios se ahogaron. Y fue el fin de la esclavitud para los judíos. Desde entonces, los hebreos pusieron toda su fe en Dios, y para celebrar aquel evento compusieron una canción. Esa canción se llama Shirat Hayam. Es la misma que cantan hoy los judíos en todas partes del mundo para celebrar la Pascua, el paso por el mar hacia la libertad. En la tradición judaica se llama Pesaj. XIII. Moisés y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos o decálogo son las leyes más importantes que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Aparece en 2 libros de la Biblia, Éxodo y Deuteronomio. Los 10 mandamientos son los fundamentos morales y éticos de varias religiones, principalmente la judaica y la cristiana. La historia comienza luego de que Moisés y los judíos salieron de Egipto tras siglos de esclavitud. Después de viajar por el desierto, llegaron por fin al monte Sinaí. Allí, Moisés subió para un encuentro con Dios. Aquel encuentro no fue solo físico, también fue espiritual. En la cima del monte estaba más cerca del cielo, lo que constituye un elemento simbólico de su unión con lo divino. Yahvé le habló. Le dijo que anotara sobre 2 piedras las leyes para su pueblo, que deberían respetar y guardar. Cuando Moisés bajó, encontró al pueblo adorando a un becerro de oro, porque el patriarca había tardado mucho en descender del monte y ellos tenían miedo. Enfurecido, Moisés rompió las tablas, pero luego le pidió a Dios que perdonase al pueblo y sellase con él una alianza. Subió de nuevo y Yahvé accedió. Le dio 2 tablas y escribió sobre ellas los 10 mandamientos, pero le advirtió que no había que tolerar la desobediencia. De esta forma, las tablas de la ley para el judaísmo son el pacto que hicieron Yahvé y Moisés, y el símbolo de que los judíos son el pueblo elegido. Estos mandamientos son, en realidad, un conjunto de principios éticos y de adoración que deben seguir las personas. Son una especie de manual de comportamiento social, pero también de cómo relacionarse con Dios. Así, el primer mandamiento es: amarás a Yahvé, tu Dios, que te sacó del pueblo de Egipto. Y no tendrás más dioses que yo. Es la declaración absoluta del monoteísmo. Otros mandamientos son: no matarás, no mentirás, respetarás a tu padre y a tu madre, no robarás. Estas leyes ayudan a mantener el orden social y la paz entre las personas.
Los 10 mandamientos se convirtieron en la base de la ley del pueblo judío. Al seguirlos, los israelitas demuestran su fidelidad a Dios y el compromiso adquirido. Han tenido un profundo impacto en diversas culturas a través del tiempo y se ven como una guía moral, trascendiendo el hecho histórico de que fueron transmitidos al pueblo judío. Por eso se convirtieron en un modelo universal del comportamiento ético y justo de los seres humanos. XIV. La caída de Jericó. La batalla de Jericó se relata en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Fue la primera batalla librada por los israelitas durante la conquista de Canaán, la tierra prometida. Después de vagar por el desierto por 40 años, finalmente el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Jericó, conocida por sus formidables murallas y por su posición estratégica a la entrada de Canaán, era el primer obstáculo que los judíos debían vencer. Liderados por Josué, sucesor de Moisés, se prepararon para tomar la ciudad. Antes, Josué envió 2 espías a Jericó para estudiar el terreno y evaluar a los habitantes. Estos espías fueron ocultados y protegidos por Rahab, una prostituta. Ella les contó que el terror se había apoderado de todos gracias a los israelitas y por los relatos de los grandes milagros obrados por Dios. Además, les pidió que, a cambio de haberlos ayudado, la protegiesen a ella y su familia una vez que entraran a la ciudad. Ellos accedieron y regresaron. Josué entonces recibió instrucciones de Dios para vencer a la ciudad, que no incluían asaltos convencionales ni asedios. Él y sus hombres deberían marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes llevarían el arca del pacto, y 7 sacerdotes soplarían sus cuernos o trompetas. El 7º día tendrían que marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la última vuelta harían sonar de nuevo las trompetas, cuyo solo sonido derrumbará las murallas. El pueblo israelí siguió al pie de la letra las instrucciones divinas. Durante 6 días solo marcharon alrededor de la ciudad. El 7º día hicieron exactamente lo indicado, y milagrosamente, al sonido de las trompetas, las portentosas murallas se derrumbaron por sí solas. Permitiendo que los israelitas ingresaran a la ciudad y la tomaran sin ningún problema. La caída de Jericó significó no solo un logro humano, sino divino, lo que reafirmó el pacto establecido con el pueblo elegido. Conforme a lo prometido, Rahab y su familia se salvaron y se incorporaron a Israel. Así, la conquista de Canaán se allanó y los hebreos llegaron a la tierra prometida.
15. Sansón y Dalila. Sansón fue un antiguo juez israelita que fue consagrado desde antes de nacer como nazareo. Esta era una consagración a Yahvé a través de un voto que debía cumplirse a lo largo de la vida. Por ejemplo, los nazareos no debían cortarse el cabello, ni beber ningún tipo de alcohol y tampoco acercarse a ningún cadáver. En aquella época, el pueblo israelita sufría bajo el asedio de los filisteos, que hostigaban a los judíos para invadir sus tierras. De modo que Yahvé escogió a Sansón para eliminar a sus enemigos. La extraordinaria fuerza que Sansón poseía se debía, por supuesto, a la gracia divina. En la Biblia se leen expresiones como «el espíritu de Yahvé lo invadió» o «Yahvé bajó hacia él», cada vez que Sansón utilizaba su fuerza descomunal. Se relataba que mató a un león con sus propias manos, desgarrándolo en dos sin necesidad de armas. Debido a disputas con los filisteos, les quemó sus cultivos. Estos, furiosos, quisieron vengarse. De modo que lo ataron, pero Sansón, con el espíritu de Yahvé, se liberó y con la quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Pasaron los años y llegó un día en que Sansón se enamoró perdidamente de una joven filistea llamada Dalila. Ella también le quería. Pero llegaron los filisteos y la sobornaron para que averiguara el origen de la fuerza sobrenatural de Sansón, pues sabían de la pasión que él sentía por ella. Aquella era una relación complicada. Ambos se sentían atraídos uno hacia el otro, pero los separaban sus propios pueblos y creencias. A Dalila le prometieron grandes riquezas si traicionaba a Sansón. Ella, después de pensárselo mucho, comenzó a trazar su plan para engañarle. En varias ocasiones, ella insistió para que le confesara de dónde procedía su fuerza, pero siempre Sansón le dijo mentiras. Y todas las veces ella fue donde los filisteos y les dijo cómo vencerle, aunque fracasaban. Dalila, entonces, llorosa y dolida, le dijo que si en verdad la amaba, debía confiar en ella y decirle por qué era tan fuerte. Sansón, conmovido y enamorado, accedió a revelarle el secreto. «Soy nazareo. Nadie nunca me ha cortado el cabello. Mi fuerza radica en él. Si me lo cortan, perdería toda mi fuerza y sería como un hombre ordinario». De este modo, quebrantó su voto a Dios. Dalila, ni corta ni perezosa, esperó a que Sansón durmiera. Mandó llamar a un esclavo para cortarle las 7 trenzas de su cabello. Sansón, creyendo que podría liberarse igual que las otras ocasiones, esa vez no pudo. Comprendió que la mujer que amaba le había traicionado. Perdió su fuerza y la gracia de Dios. Así los filisteos pudieron apresarle y le sacaron los ojos.
Lo llevaron a Gaza, donde fue encarcelado y condenado a moler grano moviendo una noria, como un esclavo. Pasó el tiempo, y Sansón continuaba en prisión. El cabello le había vuelto a crecer, pero él se sentía avergonzado y desesperado. Llegó un día en que los filisteos hicieron una enorme celebración a su dios Dagón para agradecerle su ayuda en la captura de Sansón, su enemigo más poderoso. Decidieron burlarse de él, humillándolo frente a todo el pueblo. Mandaron a un joven a buscarlo. Sansón, desesperado, oró a Dios. «Yahvé, te lo suplico, acuérdate de mí, dame fuerzas una vez más, y de un solo golpe me vengaré de todos los filisteos». Yahvé descendió sobre él. Entonces Sansón le dijo al joven que lo colocara entre las columnas centrales del templo. Y empujando las columnas exclamó: «¡Muera yo con ellos!». El templo se derrumbó y todos murieron, incluyendo a Sansón. La Biblia cuenta que acabó verdaderamente con los filisteos, pues en la festividad se habían reunido todos los líderes religiosos y políticos de aquel pueblo. Así, Sansón cumplió con su destino y su sacrificio tuvo sentido. Aunque sufrió la traición de Dalila, la mujer que más había amado. XVI. David y Goliat. La expresión David contra Goliat indica una situación en desventaja, la lucha de una parte débil contra otra muy fuerte y poderosa. David, el futuro rey de Israel, era un joven pastor de Belén. Era el menor de 8 hermanos y, según las costumbres de la época, alguien a quien no se le daba mayor importancia. Sus hermanos mayores luchaban en el ejército de Israel. Goliat, por su parte, era un guerrero filisteo. Los filisteos eran un pueblo enemigo de los israelitas. Según la narración bíblica, Goliat era un gigante. Algunos escritos dicen que medía 4 codos y 1 palmo, que equivaldría a 2 metros y 6 centímetros. Otros 6 codos y 1 palmo, es decir, 2 metros y 97 centímetros. El ejército de Goliat y los filisteos asediaron a Israel durante 40 días. Era un ejército poderoso, con numerosas armas. Goliat desafió a Israel. Si lo vencían en combate individual, prometía que los filisteos serían esclavos de Israel, pero si él ganaba, los israelitas serían esclavos de los filisteos. El gigante inspiraba mucho miedo, y los hebreos no se atrevían a enfrentarlo. Un día, el padre de David le pidió que fuese al campo de batalla y llevara algo de comida a sus hermanos. Cuando llegó, se sorprendió de la situación con Goliat.
al punto de que hasta el rey Saúl le temía al gigante. Inspirado por la fe y por un gran sentido de la justicia, David se ofreció a luchar individualmente con Goliat. El rey Saúl dudó porque David era muy joven e inexperto, pero al final accedió. Le dieron la armadura del rey para protegerse, pero le quedaba tan grande que decidió quitársela. Armado con su honda y su cayado, y de unas piedras lisas que encontró en el camino, David se enfrentó por fin al gigante Goliat. Cuando se presentó en el campo de batalla, Goliat estalló en carcajadas al ver a aquel joven pastor. Era notoriamente más pequeño que él. Pero David tenía un arma que Goliat desconocía, la fe en Yahvé, y le dijo que mientras el gigante iba a la batalla con armas, él, David, iba en el nombre de Dios. Y que aquella batalla sería la señal de que Dios tenía poder sobre todos y que protegería a Israel. La lucha fue breve. David lanzó una de las piedras y su enorme puntería hizo que se clavara justo en la frente de Goliat, el único lugar desprotegido de su cuerpo. Goliat cayó al suelo, derrotado, y David corrió hacia él, tomó su espada y con ella le cortó la cabeza. La derrota de Goliat generó pánico entre los filisteos, que huyeron desfavoridos. El ejército israelí, en cambio, los persiguió y obtuvo una gran victoria. De este modo, David se convirtió en un héroe para su pueblo. (17) Salomón, el rey que pidió sabiduría a Dios. Salomón fue hijo del rey David, de quien heredó grandes riquezas y el reino, pero fue más conocido por su extraordinaria sabiduría. El relato bíblico que aparece en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas cuenta que al asumir el trono se vio enfrentado a una tarea monumental. El reino de su padre había crecido en tamaño y en complejidad. Conocedor de sus límites y ante el ofrecimiento de Yahvé de darle lo que quisiera, solo pidió sabiduría. Da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dijo: lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Este ofrecimiento de Dios era verdaderamente inusual. Le dio la oportunidad a Salomón de destacarse de entre todos los reyes de Israel. No pidió más riquezas, ni poder sobre sus enemigos, ni una larga vida. Pidió solo sabiduría, lo cual sería imprescindible para gobernar con justicia.
Tuvo ocasión de probar su sabiduría en varias oportunidades durante su reinado. Uno de los más famosos episodios fue el conocido como Juicio de Salomón o Justicia Salomónica. Este juicio fue sobre dos mujeres que vivían juntas y habían parido recientemente. A una se le había muerto el hijo, mientras que la otra lo tenía vivo. Pero ambas decían ser la madre del niño vivo. El rey Salomón, frente a este dilema, mandó traer una espada para partir el niño en dos, dando a cada madre una mitad. Una de ellas rogó al rey que le diera el niño completo a la otra, que no lo matase, y la otra, al contrario, prefirió que lo cortasen a la mitad, pues prefería que ninguna tuviera nada. Ante esto, el rey Salomón entendió que la verdadera madre era aquella que prefirió entregar a su hijo antes que matarlo. Así resolvió el caso de la forma más sabia. Además de su sabiduría, Salomón fue famoso por otros logros, como la construcción del Templo de Jerusalén, donde se guardaría el Arca de la Alianza. El templo no solo era el centro espiritual del reino, también simbolizaba la paz y la prosperidad bajo el gobierno de Salomón. Pero para consolidar su poder político, hizo muchas alianzas mediante matrimonios con princesas extranjeras de diferentes creencias. En su vejez, cayó en la idolatría, empujado por sus numerosas esposas extranjeras. Según la Biblia, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Se dio también al lujo y al comercio, y los habitantes quedaron atrapados por el ansia de riqueza y el materialismo. Se alejaron del camino de Dios. Eso hizo que el reino se resquebrajara y que a su muerte se dividiera. Sin embargo, antes de morir, rectificó y escribió el Eclesiastés, donde reconoce: vanidad de vanidades, todo es vanidad. (18) Jonás y la gran ballena. Esta es una fantástica anécdota vivida por el profeta Jonás. Los profetas son personas encargadas de transmitir los mensajes de Dios a la humanidad. Jonás era uno de ellos. Dios le había pedido que fuese a Nínive para predicarles a sus habitantes y avisarles sobre el peligro de que continuasen con sus costumbres. Nínive era en la antigüedad una gran ciudad, la capital del imperio asirio. Estaba ubicada en lo que hoy es Irak, en la confluencia del Tigris y el Éufrates. Era un lugar muy importante. Creían en otros dioses y tenían diferentes costumbres que no agradaban a Dios. Jonás mismo pensaba que era una ciudad terrible, de grandes pecados. Por eso, tal vez, no quiso cumplir con su misión. Se cuenta en la Biblia, en el libro de Jonás, que compró un pasaje de barco para ir a la ciudad de Tarsis,
un sitio que quedaba muy lejos de Nínive, en el extremo opuesto. Una vez en el barco, decidió descansar en las partes más recónditas, es decir, en las bodegas del fondo. Pero ya en alta mar se desató una terrible tormenta. Ni siquiera los marineros más experimentados estaban libres del miedo. Los vientos amenazaban con destrozar la nave. Todos clamaron a sus dioses pidiéndoles protección, pero nada funcionaba. Fueron al fondo y despertaron a Jonás. Le solicitaron que pidiera a su Dios que aplacara el viento y la lluvia. Al ver la tormenta, Jonás supo que era un castigo divino. Les pidió a los marineros que le lanzaran al mar, pues había incumplido la misión que Dios le había dado. Los marineros intentaron por todos los medios de proteger el barco y evitar lanzarlo al mar, pero ante la furia de los elementos no tuvieron más remedio que hacer lo que Jonás pedía. En lo que el cuerpo de Jonás tocó el agua, la tormenta desapareció. Aquello asombró a los marineros, que creyeron en el poder de Dios y le ofrecieron sacrificios. Lógicamente, Jonás no se ahogó. Llegó una ballena gigante y se lo tragó, salvándolo de una muerte segura. En el vientre del animal estuvo 3 días y 3 noches, cavilando en lo que había sucedido, en medio de la más completa oscuridad y soledad. Así, se dio cuenta del error que había cometido al negarse a cumplir la misión de Dios. No podía huir de sus responsabilidades. De modo que oró y pidió perdón, prometiendo que cumpliría el trabajo que se le había encomendado. Dios, por su parte, se apiadó de Jonás e hizo que la ballena lo escupiera en una playa. Estaba listo para ir a Nínive. Ya en la gran ciudad, predicó a los nativos. Les advirtió que vivían en un gran pecado y que si no cambiaban su vida, Dios les mandaría un castigo terrible. En Nínive se operó un milagro. Escucharon con atención a Jonás y todos, desde el más pequeño hasta el rey, cambiaron sus malos caminos por el de Dios. Yahvé se sintió muy satisfecho de aquel cambio. Se apiadó de las gentes de Nínive y no la destruyó. Así, todos tuvieron oportunidad de arrepentirse y de enmendar los errores, tal como a Jonás le sucedió. XIX. Las profecías de Isaías. Isaías fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Sus escritos forman parte del libro que lleva su nombre. Vivió en el siglo 8 a.C. en el reino de Judá, y su ministerio profético se extendió durante los reinados de varios reyes. El libro de Isaías contiene no solamente profecías sobre los eventos de su propio tiempo, sino también de eventos futuros.
especialmente sobre la llegada de un Mesías, lo que se conoce como profecías mesiánicas. Su estilo tan particular lo destaca sobre los otros profetas, pues era simbólico y muy poético. Se valía de imágenes vívidas y un lenguaje potente. Es muy citado por los evangelistas del Nuevo Testamento debido a todas sus profecías relativas al Mesías. Algunas de sus profecías son, por ejemplo, que el Mesías nacería de una virgen. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que sería luz para los gentiles, es decir, los no judíos. Te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. También profetizó los milagros de Jesús. Los ojos de los ciegos serán abiertos, el cojo saltará, cantará la lengua del mudo. También dice que el Mesías será un príncipe de paz y su gobierno no tendrá fin. Esto conecta sus profecías con las creencias y esperanzas de numerosas generaciones posteriores que se incluyen en el grupo de los creyentes. Pero además de hablar sobre el Mesías, profetizó la caída de los poderosos imperios de la época, como los de Asiria y Babilonia. Contaba cómo estos grandes reinos eventualmente se derrumbarían a pesar de su influencia y poder, demostrando que nada terrenal es eterno. Y por sobre todo, ofrecía consuelo a su pueblo. Hablaba de un pequeño grupo de fieles que constituiría el núcleo de la renovación y la restauración futuras. Eso, según los expertos, habla de la misericordia de Dios, incluso en los peores tiempos y grandes tribulaciones, lo que llena de fe y esperanza a quienes creen. Otro aspecto relevante de sus escritos es su llamado de atención sobre la opresión de los pobres y débiles y la corrupción de sus líderes. Instaba a vivir de manera justa y piadosa, pues decía que la verdadera adoración a Dios no se mostraba en rituales, sino en acciones amorosas y justas hacia los demás. El libro de Isaías es un compendio de profecías, advertencias y consejos, pero también de alabanzas e himnos a Dios que revelan su relación muy personal con lo divino. La Anunciación y el nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús es uno de los dogmas más importantes de la Iglesia cristiana. Un dogma es un principio innegable. Aparece en el Evangelio de Lucas y Mateo. Se basa en la creencia de que María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Este hecho se celebra todos los años en diciembre, en la fiesta de la Natividad o Navidad en todos los países cristianos. La historia empezó con la Anunciación,
el aviso que le mandó Dios a la Virgen por medio del arcángel Gabriel. María era una joven virgen de Nazaret que estaba prometida a José, un descendiente de la casa de David. El día de la Anunciación es muy importante en la religión cristiana. El saludo del arcángel Gabriel es parte de una oración clave del catolicismo. Salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y sigue, has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono como a su antepasado David, y su reino no tendrá fin. Fue un momento sobrecogedor para ella, pues siendo virgen no conocía varón. Como le dijo al ángel, él le explicó que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que el poder de Dios la cubrirá. Por eso su hijo será santo y llamado Hijo de Dios. María, que era también devota, aceptó la voluntad divina y dijo: «Soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Su respuesta es sinónimo de humildad y fe. Por su parte, José, enterado del embarazo de María, decidió terminar el compromiso secretamente para no avergonzarla en público. Pero un ángel se le apareció en sueños y le explicó que ese niño era obra del Espíritu Santo y que salvaría al pueblo de sus pecados, y deberá llamarlo Jesús. Al despertar, hizo lo que el ángel le dijo en sueños: se casó con María. Un decreto del emperador romano Octavio Augusto había dispuesto que todos los habitantes del imperio debían empadronarse en su ciudad natal. José, que pertenecía a la casa de David, debía ir a Belén desde Nazaret, donde vivía con María. María estaba muy cerca del alumbramiento. Tras un recorrido larguísimo en mula, llegaron de noche a Belén exhaustos. Por el largo trayecto, ya María estaba a punto de parir. José, desesperado, buscó alojamiento en cada posada de la ciudad. Pero todas ellas estaban llenas, porque había mucha gente esperando empadronarse. Alguien se compadeció de la joven pareja y les dijo que solo tenía disponible un establo, y allá se dirigieron. Al fin, María pudo dar a luz. Como pudo, envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre a falta de cuna. De este modo, el Mesías, el Rey del mundo, nació en un establo. Esa noche, el cielo se iluminó con una luz cegadora, y un ángel se le apareció a los pastores. Les dijo que había nacido el Salvador del mundo, Cristo el Señor, en Belén, la ciudad de David. Y luego se oyó un coro celestial: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz para los hombres de buena voluntad».
Entonces, los pastores, asombrados y felices, decidieron ir a Belén para ver por sí mismos aquella noticia. De modo que aquellos pastorcitos, humildes y pobres, fueron los primeros testigos del milagro del nacimiento de Jesús. Esta historia es una de las principales tradiciones cristianas y una de las festividades más importantes que se celebran en esta religión, la Navidad. Y haber nacido de una virgen solo subraya la naturaleza divina de Jesucristo. XXI. Las tentaciones de Cristo. Las tentaciones de Jesús se narran en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Lucas, Mateo y Marcos. El relato de estas tentaciones sirven para enseñar el valor de la fe, la fortaleza espiritual de Jesús y su completa devoción a Dios, que luego deberían imitar sus seguidores. Se cuenta en el Evangelio que Jesús, después de ser bautizado por su primo Juan el Bautista, se retiró al desierto. Allí ayunó, oró y meditó 40 días con sus 40 noches, al cabo de los cuales se le acercó el demonio, que en el Evangelio le dicen el tentador. El diablo lo tentó 3 veces, decidido a desviarlo de su misión. La primera sucedió porque Jesús sintió hambre. El demonio le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La segunda tentación ocurrió cuando el demonio llevó a Jesús a lo alto del templo de Jerusalén. Lo retó diciendo que si era el Hijo de Dios, podría lanzarse sin problemas, ya que los ángeles evitarían que se hiciese daño. Cristo le contestó, citando otra vez las Escrituras: «Está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Pero el demonio siguió insistiendo. Esta vez lo llevó a la cima de un monte muy alto, y desde allí Satanás le mostró a Jesús toda la gloria de los reinos del mundo. Le dijo: «Todo esto será tuyo si te postras ante mí y me adoras». En este punto, ya Jesús lo rechazó definitivamente, y con autoridad y enfado exclamó: «Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Después de esto, llegaron los ángeles y le sirvieron de comer y beber.
Estas tentaciones a Jesús demuestran las pruebas a las que están sometidos todos los seres humanos. Las respuestas y la actitud de Cristo muestran la forma de enfrentar los desafíos espirituales y de ser fieles a los principios éticos personales. En este sentido, las tentaciones lo que hacen es mostrar la humanidad de Jesús, de quien se dice que es divino y humano. En el Evangelio de Juan no se relatan las tentaciones, pero Jesús dice explícitamente que el diablo no tiene poder sobre él. Así, estos 40 días que Jesús ayunó en el desierto se celebran cada año en el cristianismo como el tiempo de Cuaresma. Fue la preparación de Cristo para su vida pública. (22) Jesús camina sobre el agua. Este es uno de los milagros de Jesús más significativos, relatados en los evangelios de Juan, Marcos y Mateo. Es una lección sobre la fe, donde se muestra además el poder de Jesús. Justo el mismo día de otro famosísimo milagro, el de la multiplicación de los panes. Jesús indicó a sus discípulos que subiesen a un barco y fueran al otro lado del mar de Galilea. Habían estado todos muy ocupados y se sentían cansados. Jesús se quedaría un rato más para despedir a la multitud que aún se encontraba en la zona. Después de que la gente se dispersó, subió al monte a orar. Solo, mientras los discípulos iban en el barco, llegó la medianoche. En el mar de Galilea, que también se llama lago Tiberíades, se desató una tormenta. Comenzó a soplar un fuerte viento que levantó enormes olas. Los discípulos estaban angustiados, con mucho miedo, incluso los que eran experimentados pescadores. Es que aquella tormenta fue especialmente violenta, haciendo virtualmente imposible que la embarcación avanzara. En medio de aquella confusión, gritos de miedo y viento incontenible, de pronto vieron a alguien caminando sobre las aguas. Aquellos hombres se asustaron aún más, pues pensaron que era un espíritu o un fantasma que iba hacia ellos. Gritaron de miedo, y en eso se oyó la voz de Jesús que les dijo: «Quédense tranquilos, soy yo». Mateo, en su evangelio, añade que siguieron con miedo, y Pedro exclamó: «Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas». A lo que Jesús contestó enseguida: «Ven». Pedro se lanzó al agua y empezó a caminar sobre ella, pero cuando sintió el viento y las olas, se hundió. Desesperado rogó: «Señor, sálvame». Jesús le tomó la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subió al barco,
la tormenta se detuvo. Por eso los discípulos creyeron en él, se postraron y proclamaron que era el verdadero Hijo de Dios. (23) La resurrección de Lázaro. Este es uno de los milagros más poderosos de Jesús y uno de los que se repite con más frecuencia en el arte cristiano. Este milagro ilustra el poder de Jesucristo sobre la muerte. Se trata de Lázaro, un gran amigo suyo a quien quería entrañablemente. Jesús iba con mucha frecuencia a su casa en Betania, cerca de Jerusalén. Lo visitaba a él y a sus hermanas Marta y María. Un día, Lázaro enfermó gravemente. Sus hermanas, que conocían el gran cariño que Jesús le tenía a Lázaro, enviaron a alguien para avisarle. Sin embargo, Jesús, que estaba en otra región, decidió no ir inmediatamente al recibir la noticia. Y les dijo a sus discípulos que aquella enfermedad no terminaría en muerte, que serviría para que el Hijo de Dios fuese glorificado. Así, tardó 2 días más en ir a Betania, y ya Lázaro había fallecido. Cuando estaba llegando, Marta corrió a su encuentro y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Él le respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí vivirá aunque haya muerto. ¿Crees eso?». Y Marta reafirmó su fe en Jesús y le reconoció como Cristo, el Hijo de Dios. María, la otra hermana, también llegó corriendo y le dijo lo mismo, que si hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Entonces Jesús se conmovió por el dolor de todos los presentes y lloró por su amigo. Pidió ver la tumba. Estaba en una cueva, tapada con una gran piedra. Jesús pidió que la movieran. Lázaro tenía ya 4 días sepultado. Levantó los ojos al cielo y dio las gracias a su Padre por escucharle, y dijo que todo sería para su mayor gloria. Que toda la gente presente creería que Él era el enviado de Dios. Después de orar, Jesús dijo con voz potente y fuerte: «¡Lázaro, sal fuera!». Y dice la Biblia que el muerto salió, con las manos y los pies vendados y el rostro envuelto en el sudario. Cristo finalmente dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Este episodio bíblico es rico en símbolos. Por ejemplo, prefigura su propia resurrección. También demuestra la profunda empatía que sentía Jesús por el dolor ajeno. Y además serviría para que muchos creyesen en él, aunque varios de los presentes fueron a avisar a los fariseos y armarían un complot para apresarle. Todo lo cual llevaría finalmente a su crucifixión.
24. La resurrección de Jesús. Jesús, según la religión cristiana, murió y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Este hecho es el pilar fundamental del cristianismo. Ha sido contado innumerables veces a lo largo de 2000 años y ha promovido el crecimiento de la fe cristiana. Jesús de Nazaret, luego de predicar durante 3 años, de sanar a enfermos y compartir los mensajes de Dios, fue arrestado en Jerusalén. Los fariseos, que eran las autoridades locales y religiosas de Judea, le veían como una amenaza por la gran cantidad de seguidores y adeptos que tenía. Israel en aquel momento estaba bajo el poder del Imperio Romano, y los fariseos no tenían suficiente poder para condenarlo a muerte. Eso solo lo podían hacer los romanos. Así que lo llevaron donde Poncio Pilatos, el prefecto romano de Judea. En un juicio lleno de irregularidades, Pilatos se vio forzado a condenarlo a morir crucificado, pese a no hallarlo culpable de nada. Como no pudo evitarlo, se lavó las manos simbólicamente y dijo: «No soy responsable por la sangre de este hombre». Jesús fue condenado a morir en la cruz, castigo romano habitual de la época que significaban humillación pública. Fue crucificado en el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, entre 2 ladrones. Sufrió una agonía terrible frente a la multitud, y en el transcurso de las horas dijo varias palabras. Justo antes de fallecer, dijo una de sus frases más conocidas: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Al morir, una gran oscuridad se cernió sobre el lugar. Sus discípulos, su madre y María Magdalena bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en linos limpios y lo colocaron en la tumba. La tumba era un sepulcro propiedad de José de Arimatea, uno de sus seguidores. Era nueva y excavada en la roca. Sellaron la entrada con una gran piedra. Al 3er día ocurrió el milagro. Algunas mujeres que lo habían seguido en vida, como María Magdalena, fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con especias. Pero al llegar, vieron que la piedra estaba movida y el sepulcro vacío. Asustadas y confundidas, recibieron el mensaje de un ángel: «No teman, sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, pues resucitó, como dijo». Les encomendó que fueran donde los demás discípulos y contaran la buena nueva, y que pronto Jesús los vería en Galilea. Las mujeres corrieron a dar la noticia, y fue un gran impacto en sus discípulos.
Durante 40 días, Jesús se apareció a muchas personas, a quienes habló. Por ejemplo, se apareció al apóstol Tomás, que había dicho, ver para creer. Luego ascendió a los cielos, donde se sentó a la derecha del Padre. Su muerte y resurrección es la garantía de los cristianos de que en verdad todos los muertos serán resucitados en la segunda venida de Jesús. Así llegamos al final de este recorrido por un libro extraordinario y sagrado, cuyas historias aún resuenan con fuerza en el corazón de millones de personas. La Biblia es un texto que sigue vivo a través de sus lecciones eternas y su lenguaje épico, y nos enseña el valor de la naturaleza humana contrapuesta a la naturaleza divina. Estas asombrosas historias, llenas de milagros y misterios, seguirán inspirando a futuras generaciones, ofreciéndoles consuelo y esperanza cuando todo alrededor es oscuridad.